Como pueden ver, son todos los tipos de pinchos, pero le van a poner algo muy especial: carbón. Y vaya que la avenida Malioboro cambia bastante cuando cae la noche. Y esto es algo típico, de hecho, para llevar a tu familia, para regalar. Y aparte de que ser un snack típico, también es muy servido en las bodas. ¡Ay, sorry! Y esto es algo que solamente se puede hacer una vez al año. Yogyakarta, la ciudad más vibrante, el corazón cultural y gastronómico de la isla más poblada de Indonesia. Estamos hablando de la isla de Java y en este video vamos a estar probando toda esa comida callejera que no debe faltar en tu viaje. La vamos a rankear según nuestro gusto, así que si te interesa conocer un poquito más de esta ciudad a través de sus sabores, quédate con nosotros en este video. Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Ponete cómodo y vamos a comer. Si te das cuenta por la cantidad de sonidos, es que nos encontramos, sí, en el corazón de la ciudad, en el centro vibrante, muy cerquita a la avenida Malioboro. Aquí es donde vas a poder ver a todos los locales caminando, las personas haciendo compras, los turistas conociendo la ciudad. Es básicamente la vena de lo que es Yogyakarta. Ok, como ustedes saben, en este momento nosotros queremos mostrarles lo mejor de la comida en Yogyakarta y para eso nos está acompañando Angelina. Angelina tiene un tour espectacular de comida callejera y sobre todo nos va a estar dando un poquito más de los datitos curiosos para que no solamente aprendamos de los sabores, sino la historia detrás de estos. Así que thank you very much for having us, Angelina. Looking forward to the tour. We love to have you guys. Ok, let's go. ¡Vamos, vamos! La primera parada es un puestecito de pinchos. Como pueden ver, son todos los tipos de pinchos. Nosotros le llamamos o pequeños pacumutos. La gran mayoría hechos de pollo, pero también tenemos salchicha, tenemos mucho tofu, huevo de codorniz, salchicha y bastantes cositas como intestinos del pollo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos intestino del pollo, tenemos hígado del pollo. Y esto es una de las cositas más típicas para comer por acá, así que vamos a elegirnos unos cuantos. Y también hay pescuezo de pollo, por si a alguno le gusta, aquí también pueden deleitarse con esto. Mientras ya elegimos todos los pinchos, ahora los han puesto porque nos los van a calentar. Y esta es otra de las cosas que sí o sí tenés que probar. Y miren acá, es café puro, pero le van a poner algo muy especial: carbón. Ahora sí, ya tenemos... ¡Ay! Está bastante caliente. Tenemos el café, como pueden ver. Ahí está. Se lo muestro ahí porque no lo puedo levantar con la mano. Bueno, este café con carbón, ustedes seguramente se preguntan cuál es la historia detrás. Y hay varias teorías. La primera es porque aquí en Java están súper orgullosos de sus volcanes. Entonces, esto como que representa los volcanes, el café, el carbón, todo eso vendría a representar el símbolo de lo que es Java. Y también hay una broma que dicen que esto empezó cuando estaban aquí los holandeses, que lo hacían para que ellos al tomar el café tengan ese como punch, ese golpe de calor tan fuerte. Pero por supuesto, esta es una broma, porque viene también de que el carbón, dicen que le da un saborcito ahumado e incluso ayuda mucho más a que el café se sienta hasta más fuertecito, como que sientas más los sabores. Me da curiosidad, vamos a probar si es verdad. Igual la isla, recordemos, es una isla en su mayoría, son musulmanes, por lo tanto aquí no toman cerveza, sino que el café viene a representar la bebida para socializar y es por eso que se toma a partir de las 4 de la tarde hasta la medianoche. Es algo que nos sorprendió mucho porque con Yeyo queríamos probar esto, me acuerdo un día en la mañana, porque nosotros somos, morning coffee, pero no, esto es en la tarde, así que
Voy a probarlo. Está hirviendo. Muy caliente. Vamos a utilizar esto para poder levantar. Ah, ¿pudiste? Ay, espera. Oh, sí. Le da la ceniza, le da un... Ay, me estoy quemando. Ay. Sabía. Yo estoy agarrando aquí. Si me demoro en hablar es porque yo no quería. La ceniza, wow, qué sabor que le da. Menos ácido, lo siento. Yo sigo preocupada con no quemarme. Ahora sí, a ver, vamos a ver. Uy. Ay, no puedo. No puedo, gente. Esperen, vuelvo en un segundo. Ahí está, a ver. ¡Oh, wow! Puntuación. ¡Qué rico! Puntuación, yo le doy un 9 de 10. Yo le doy un 9 de 10 también. Perfecto. Delicioso, me ha encantado y el sabor efectivamente se siente como ahumado. 100 puntos. Tienen que probar Kopi Joss en Yogyakarta. Salud con Kopi, porque Kopi es café. Angelina is looking to us like saying, what they are speaking about my coffee? We are saying the coffee is great, Angelina, I promise. Thank you. It's really great. Llegó el momento de probar el satay saten. ¿Sí? Correct me if I'm wrong, Angelina. Satay satean. Satay satean. So, esto significa básicamente todo lo que esté y venga en palitos. Entonces hablamos de los diferentes tipos de pinchos. Y no es que acá hay uno en específico, vamos a decir que todo lo que tiene que ver con pollo. De hecho, voy a probar este que ya me está haciendo ojito. Ni cómo no gustarme. Me encantan los menudos. Era un corazón de pollo. Y aquí tienen mucho la cultura del azúcar de palma. Entonces, también la cultura suele ser bastante agridulce o con toques dulzones. Ahora me toca probar el sate kere, que viene a ser la comida de los pobres aquí en Yogyakarta. Claro, el rico siempre humillando al pobre. ¿Y por qué esto? Porque esto es solamente grasa de la vaca. Quiere decir que antiguamente solo el sultán y la familia alrededor del sultán eran los que comían la mejor carne. Por lo tanto, la gente pobre, lo que le quedaba, solamente la grasa de la vaca, y de ahí es que viene este platillo, este pacumuto. Y voy a probar a ver. Normalmente yo no como solamente grasa pura, pero aquí se tiene que comer porque es cultura. ¿A qué sabe? A grasa pura, viva, pero obviamente un poco de dulce por el aceite de palma, el azúcar de palma. Le tendrías que dar un ranqueo. Un ranqueo le va a dar esa palabra. Bueno, a ver, del 1 al 10, Yello, ¿cuánto le das? Yo le doy 5 porque, bueno, es Grasa. pura grasa. Voy a probar poquito. No me antoja, pero es muy rico por la salsa que le ponen, como dice Yello, pero personalmente no sería algo que yo me pediría. Sate kikiri. Kikil. Este es el sate kikil, que es la piel de las vacas. Dame todo tu colágeno. Y está picante. This is cassava. Yes, I love this. Ok, esto no es nuevo para ustedes, esto es la yuca, o espero que no sea nuevo para ustedes, pero sinceramente es uno de mis carbohidratos favoritos. Amo la yuca, la pedí no porque no la conozca, simplemente porque... ¡Wow! La yuca frita, 10 de 10, siempre. De aquí la comen mucho. Ahora, este es un pincho de cangrejo relleno de queso. Ok, ahí podemos ver el queso. Está rico, no me encanta. Le voy a dar un 6 de 10. Llegó el momento de movernos y lo vamos a hacer de la forma más tradicional en un rickshaw. Hello, hi. Hemos venido a probar un snack de Yogyakarta típico que curiosamente no nació acá, sino en el sur de Sumatra, y está hecho de pescado. Son como bolitas de pescado. Y esto es porque en el sur de Sumatra se vendía mucho pescado hasta que las personas comenzaron como que a aburrirse de esto. El pescado ya no se estaba vendiendo, se estaba pudriendo, y APEC,
quien creó este platillo que lleva su nombre ahora, se llama pempek. Él tomó la idea y dijo, ok, vamos a hacer como unas bolitas de pescado, y esto hizo furor. Y entonces Yogyakarta, les habíamos contado que es como el centro cultural y gastronómico de Indonesia. Muchas personas, muchos estudiantes vinieron a Yogyakarta y trajeron este típico snack, que es famoso por la salsa también que lleva, que se conoce como chuco. Ahí la pueden ver, chuco. Y esta salsa lo que tiene es tamarindo, azúcar de palma y chili. Hay dos versiones. Hay la opción sin chili para los que no nos gusta el picante y la versión con chili. Y esto, hay también diferentes opciones de bolitas de pescado que ahorita vamos a probar, porque nos contaba Angelina que es su snack favorito. Tenemos que casi, dicen, ponerlo como si fuese una sopa de salsa de tamarindo, porque curiosamente también nos decían que en Indonesia, cuando las personas les quieren poner como un agrio a la comida, no usan vinagre. De hecho, el vinagre llegó de China. Lo que ellos utilizan es la salsa del tamarindo. Así que ahora llegó el momento de probar el primero, que es el pescado y dentro tiene huevo de pato. Vamos a ver. Buenísimo. Me encantó. Y ello, te voy a pasar un pedacito. Que te va a encantar, estoy segura. Este está con huevo de pato. Muy bueno, muy bueno. Yo a esto le doy un 8 de 10. 8 de 10. Vamos a probar el sabor clásico, porque en realidad el clásico es este que parece un palito. Es como un palillo de pescado. Vamos a ver aquí. A ver. Muy bueno. Me gusta más el otro que tiene el huevo de pato. Este tiene un sabor más a pescado, pero sí, como que un sabor a mar. Yo también le daría un 6 de 10. Muy bueno, ya saben, este es un snack típico de Yogyakarta, pero en realidad típico de la cultura indonesia. Y este es ideal para las personas que no les gusta mucho el sabor a pescado, porque este pempek está hecho con leche de coco. Sí, muy suave y sabe un poquito a coco, así que se lo recomiendo. Me gustó bastante. A este yo le doy un 8.5 de 10. Mientras seguimos recorriendo los sabores de Yogyakarta, aquí hay una curiosidad, y es que en Indonesia en general no es que haya un orden para las comidas, como nosotros diríamos el postre va al final o lo dulce va al final, el café en la mañana, o que hay entrada, segundo y postre. No, aquí es algo distinto. Aquí no hay ese tipo de reglas, sino que, como ven, el café se toma en la tarde o noche. Los dulces, incluso muchas comidas, podés empezar directamente con el postre, que sería para nosotros. Y muchas de las cosas que estamos probando son consideradas snacks, aunque incluso a estas bolitas de pescado le pongan fideo, sería considerado snack. Y ahorita estamos pasando una tienda de zapatos que, como ven, están gritando las ventas, así que les hablo más adelante. Y vaya que la avenida Malioboro cambia bastante cuando cae la noche y todos los locales y visitantes en esta ciudad vienen a pasearse y recorrer todas las tiendas de cosas, de ropa, de comestibles, de lo que te puedas imaginar en esta calle, lo vas a encontrar. Y ahora sí, aquí Angelina nos consiguió unos dulces típicos o snacks típicos que se llaman geblak. Y estos se los voy a mostrar acá, ya que hay de diferentes colores, como pueden ver. Y esto está hecho de coco, azúcar y tienen diferentes saborizantes, como por ejemplo el durian o el padang. Pandan. Pandan. What is pandan? So pandan is like the leaf to give you a flavoring aroma. Usually it's famous in Malaysia and Indonesia. Usually put it on a drink also. Oh, pandan. It's a leaf. It's a leaf, yes. Ok, pandan. Es una hoja, me acaba de decir, porque todos estos son sabores nuevos para nosotros. Por ejemplo, el pandan, yo
no conozco, o si está en español se los voy a buscar y les voy a poner el nombre acá, o si ustedes lo conocen ya saben que lo pueden dejar en los comentarios. Pero se llama geplak, ella nos decía, por la forma en lo que se hace, que es como un sopapo, van golpeándolo, que de hecho geplak significa eso, ¿no ves? Yes, sí, Angelina, es un sopapo. Y entonces vamos a probarlo. A ver, vamos aquí primero un acercamiento para que lo vean bien. A ver a la boca. ¿Cómo será que se ve? Súper dulce. Yo soy dulcera. Esto es como comerte una bolita de coco. Una bolita de coco con mucha azúcar. ¿Está rico? Sí. Pero esto te sube el azúcar. ¿Quieres probar, Yeyo? A ver, invítame. Wow. Harta azúcar, ¿no? Tiene la consistencia a las cocadas que Eso, tenemos en cocada. Bolivia. A las cocadas, pero en realidad esto sería azucarada. Una cocada azucarada. Y este es la versión de durian. Dicen que el amarillo es sabor durian. Tiene su sabor a durian, pero muy dulce. Wow. Sí, esto está muy bueno si necesitas subirte el azúcar, pero está demasiado dulce. Me ha gustado, pero le voy a poner un 6 de 10. Miércoles, ¿qué sos? Yo Buena. le pongo un 4. Es porque yo soy bien dulcera, así que ya saben, un dulce típico. Ahora sí, como ustedes saben, estamos por la calle probando los sabores en Yogyakarta y hay muchos lugares que no les estamos mostrando específicamente dónde hemos ingresado o tampoco les estamos compartiendo el precio de, por ejemplo, el Pempek, porque este es un tour que estamos tomando con Angelina y es su trabajo, entonces si les mostramos específicamente el lugar no sería justo para ella, entonces lo que estamos haciendo es dejándoles el enlace del tour en la descripción de este video para que ustedes, si quieren hacer el mismo recorrido que nosotros, ya con este conocimiento lo puedan hacer. Ahora, esta es una excepción porque son unos snacks que van a encontrar en todas partes que se llaman bakpia y son una industria casera y eso quiere decir que si ustedes lo van así en la cajita con un número, es de los más auténticos. ¿Y qué es el bakpia? Es un dulce hecho de harina, pero que está relleno de una pasta de frijol saborizada. Hay de diferentes sabores, miren acá. Y esto es algo típico, de hecho, para llevar a tu familia, para regalar. Cuando estás en Yogyakarta te llevas esto como un regalo. Este me gustó mucho. Este no tiene tanto dulce. Es dulce, pero no tanto. Este me encantó. Se siente la pasta del frijol, se siente la masa de galleta caserita. Delicioso. Este le daría un 9 de 10. Me encantó. Y vaya cómo cambia la calle Malioboro de día y de noche. De noche se enciende y vienen tanto locales como turistas a pasearla y también salen muchísimos comerciantes que vienen, por supuesto, aquí utilizan las aceras para vender sus productos y está siendo desafiante grabarles este video sin tanta interrupción o tanta música o los artistas de calles que vienen y te tocan al lado, pero estamos haciendo lo posible para que todo salga perfecto y lo puedas escuchar sin ninguna interrupción en el audio. Y aquí tengo yo otro snack típico, el wajit, y esto es hoja de maíz y adentro tiene arroz pegajoso y azúcar de palma. Y aparte de que ser un snack típico, también es muy servido en las bodas. ¿Y por qué? Porque dice que para abrirlo mantiene ocupado a todos los invitados en lugar de que estén chimeando de cómo se ve la novia. Y de verdad que lo mantiene ocupado uno porque tiene bastantes hojas. ¡Wow! Y bien pegajoso se ve, ¿no? Y pegajosísimo se ve, pero eso no va a quitar que lo pruebe. Ay, buenísimo. Obviamente dulce también, pero se siente bastante el azúcar de palma.
Este snacks no se vende individual. Sí o sí lo tenés que comprar a partir de 250 gramos para arriba. Y es 250 gramos, 500 gramos, 750 gramos, 1000 gramos. Yo le doy un 6 de 10, porque para mi paladar, muy dulce. Del 100% de los platos de comida de este país, el 50% es dulce porque utilizan bastante el azúcar de palma y de caña. Y el otro 50% es picante. Y si vos querés asegurarte de que te entiendan a la perfección de que no comes picante, tenés que decir tida padás, que tida es no y padás picante. Ok, esta va a ser otro café. Sí, seguimos tomando café de noche, pero miren la diferencia. Este café se sirve así, volcado. Es decir, acaban de sacarlo, de hervirlo de la olla, directo al vaso y a volcarlo. Y ahorita nos van a explicar por qué. Technology in Java to keep the coffee still warm, because in Java we don't like iced coffee. There is no iced coffee. It's hot coffee or super hot coffee, like the charcoal one. Okay. So this is technology keep the temperature inside stay warm, because in Java coffee is like for socialize. Yes. So we need the coffee stay warm for about 3 minutes plus. So it's also, if you notice, it's shaped like a Hindu temple. Yeah. So Oh, it's influenced by Hindu culture actually. Okay. And it needs special technique to clean it. So which one I can do the example? Yes, Yours? like you can do with mine. Yes. You can. Okay, so this is the way to do it. It's like leave up a bit in one side like this. The water comes out. And then you need to wait for a second because they use local coffee and it has coffee ground on the bottom like this. And after the coffee goes down, local, bring it this way. But tourists, press the glass because Okay. I don't have Yeah. t-shirt for you. So Okay. just go like this. And this is like the patient line. So in Java, we make a challenge. If the water is still inside, which means you are patient. If you spill out the water, which means you need to learn more patience. Muy bien, ¿entendieron la explicación de Angelina? Este es el café que está volcado, así, tal cual, café volcado. Y el objetivo es para mantenerlo caliente y que pueda socializar por más tiempo, porque eso de café frío no existe en Java. Es un invento de nosotros, los extranjeros. Así que dicen que si tenés paciencia, vas a dejar un poquito. Si es que no, vamos a ver cómo lo hago yo. Uy. It's hot. It's hot. Ay, wait. No. I have to do it like a local. ¡Ay! ¡Listo! You do it very good for the first try. Muy bien, ¿no? Ahora vamos a... now we have to try it. Como el café es café que no está colado, entonces tienes que esperar un poquito que bajen. Y luego dice que los locales lo toman así, pero como yo no quiero que se me caiga encima café hirviendo. ¡Qué rico! Muy rico, delicious. 9 de 10, 9 de 10. Miren de tiernos, me trajeron otro café porque sí, se me fue toda la paciencia, derramé todo. ¡Ay, sorry! ¿Por qué no eres una niña normal? Y de hecho, ahora, al día de hoy, en Yogyakarta, los jóvenes ya no toman así el café, pero en el campo sí. Y dicen que si te sucede como a mí, que derramaste todo, tu abuela en el campo te va a dar una lección de 2 horas de lo importante que es ser paciente en esta vida. Así que sí, no solamente es una forma de socializar, pero también aprender. Y miren qué bonita había sido la cultura del café aquí en Java. Tengo miedo. I'm afraid.
visita a Georgia no está completa si no venís a pasear sus calles, sus ferias, sus mercaditos. Y aquí estamos nosotros. Ahorita nos vamos a subir en esta tremenda máquina. Y aquí estamos pedaleando en el Odon Odon. Vamos a 1 por hora. Vamos a 1 por hora con 2 caballos de fuerza. ¿Verdad, no? Le dije que no había traído mi licencia de conducir y me dijo, no hay problema, aquí nadie lo usa. Sí. Cuidado. Ah, este es el freno. Aquí el freno de emergencia. Lo único malo del Odon Odon es que tiene muchísimo tráfico. Más tráfico que el que tiene el Motor. normal. Sí. Lo que pasa es que hay una familia adelante que se está peleando, no saben si subir o no. ¡Ey! ¡Qué bonita! Y yo estoy aquí sacando la cabeza cuando están pasando autos ahí al ladito. Sí, y yo el único que pedalea. ¡Qué mentira! Me están vendando porque vamos a hacer algo típico de acá y es que dicen que pasar entre medio de esos 2 árboles va a lograr que se cumpla mi deseo. Esto es como que el camino espiritual. En este momento, I have to round 3 times. Ok, vamos a pedir mi gran deseo de corazón. Deme un minuto. Wait, I will tell you once I have it. Yeah. So only a dream, only a wish for this year? This year. Okay, it cannot be for 5 years, for this. If you want, so it's okay, but only one. Only one, okay. One bigger. Unos momentos después. Muchos meses después. Wait. It's because I'm making too many. I'm like trying to make just one. Okay, sorry. Perdónenme, gente. Es difícil concentrarse en un solo deseo. Wait. I actually want to do it consciously. So, Ambil napas yang dalam. okay, es este. Okay. Blindfolded and see where are you comparing to the tree. So I actually come here? I pass it? No. You're starting there, you go round. Really? So I actually go around? See, it's harder than you think. Ok, bueno, esto significa que mi deseo no se va a hacer realidad porque se supone que tengo que pasar al medio de esos 2 árboles. Parece que es fácil, pero me contaba Angelina que solo el 25% de las personas logran hacerlo. No sé cómo me siento al respecto, según lo que me han dicho he dado vueltas, but I will try next year. Ahora, Yello. Esta es una prueba más de que la persona diestra tiende a ir hacia la derecha y formar un círculo. Aquí lo vimos con Gabriela. Pero te toca a vos para ver si cumplimos tu deseo. Vamos a darle. Vamos. Solo se puede un deseo. Y tiene que ser de corazón. ¿Estás listo? Sí, Y no se vale espiar. no estoy espiando. Okay, don't you think? What's Yes, number? don't cheat. Exactly, that's what I'm saying. I'm like, No estoy haciendo trampa. even Angelina thinks you're cheating. Wow, mi corazón está Okay, latiendo sorry. como si... Face this. Yep, and then make a wish. Una vez tengas tu deseo, nos avisas. Feel the world stop moving. And when I look at you, I'm lost. I wish that I was an
tree. Oh. Mira, vos estás más lejos. Vos directo. Wow, yo directo le eché para el otro lado contrario. Qué cosa, qué curioso. Qué curioso. How many times can we try? Solo una vez podemos intentarlo. No Next second year. chance. No, next second year. chance. You need to Next come year. back. Next You need year. to come back. Y esto es algo que solamente se puede hacer una vez al año y si no se logró, pues el próximo año será. Así que tendremos que volver el 2025. Empecemos por lo primero que seguimos comiendo y en este momento Yeyo va a probar una de las bebidas más típicas de por acá que fue traída en realidad por los japoneses y esto es arroz con hoja de pandan fermentada por 2 días. Se tiene que así batir como está haciendo Yeyo. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué refrescante! ¡Qué sabor! No puedo... A ver, como una linaza fría con un poquito de limón. Vamos a probar, vamos a probar. ¡Qué delicia! Sí, ¿y saben qué? Nos hace recuerdo como al somo, que es una bebida típica de Bolivia. Tiene como un saborcito así al fermentadito, pero delicioso. 10 de 10. Estape. Me encantó. Chapchai goreng. Chapchai goreng. Bakmi Jawa godok. Lo que escucharon de Angelina. Bakmi Jawa. So hard. Like, again, please. Bakmi Jawa godok. Godok means a soup. This bakmi means noodles. And this is a specialty Japanese noodle soup. Okay, okay. So this is very typical from Java. Aquí miren, esta es una sopa típica de Java, que es una sopa de fideos, como podemos ver, que tiene un poquito de todo. Tiene pepino, tiene huevo, tomate, cilantro. Miren acá, vamos a ver. Un sabor muy suave, muy rica. El caldito me gusta. Tiene como... Se siente el sabor al pepino, al apio. Uy, rica, rica. Es como una sopita, se siente bastante casero. Muy, muy deliciosa. Y Angelina is gonna help me with the name. Bakmi Jawa. Bakmi Jawa. Porque Bakmi Jawa, typical Japanese soup. Is your favorite soup? Yes, this one. But I prefer the other one. Really? Yeah. Oh, So, okay. but you need to try both. But this one also my favorite. But this one second. That one my first favorite. Ahorita vamos a probar su favorito. Ahora mi turno de probar chapchai goreng. De hecho, este es el plato favorito de Angelina. Y esto tiene vegetales fritos, tiene huevo de pato y tiene también una especie de arroz pegajoso aquí. Así que vamos a probarlo. Arroz, ¿no? Como un queque de arroz, sí. Es muy bueno. Un balance entre salado y dulce. Rico. Un saborcito a maní. Rico. Del 1 al 10, Le pongo 9. ¿cuál te gustó más? ¿El chapchai goreng o la sopa? Ay, no sé. Creo que las dos. Con 9. Empate técnico. A mí el estape. Sí. Esto buenísimo. Y después de comer mucho, la verdad lo hemos disfrutado un montón. We enjoy it a lot. Thank you so much, Angelina. Thank you so much. I'm so happy to having both of you guys. Thank Ya you. saben que tienen el link de su tour en la descripción de este video. Hemos comido muchísimo y realmente el tour tiene de todo. Lo que vieron, el transporte, la bicicleta, las actividades curiosas, como eso de estar pasando por un deseo Sí, en un medio juego de... popular excelente. Y muchísimo conocimiento. Así que ya saben, si les ha gustado este video, no se olviden. Darle me gusta, tampoco te olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos videos viajeros. Sin más, nos vemos en el próximo. Chao. Chao, chao.